En 2016, Clara Bennett era una escritora poco conocida que trabajaba como profesora de literatura en una pequeña universidad de Boston. Su vida transcurría entre clases, libros y reuniones editoriales sin demasiada relevancia mediática. Todo cambió cuando decidió publicar su novela El silencio de los sueños, un relato íntimo sobre el duelo, el amor no correspondido y la lucha interna por encontrar sentido al caos emocional. Aunque inicialmente tuvo una acogida discreta, gracias a reseñas positivas en medios independientes y recomendaciones espontáneas en redes sociales, el libro comenzó a ganar popularidad. Para finales de 2017, ya se habían vendido más de 200.000 copias solo en Estados Unidos, y fue traducido a más de 10 idiomas en menos de un año. Clara pasó de ser una desconocida a convertirse en uno de los nombres más destacados del panorama literario contemporáneo. Las entrevistas, firmas de libros y apariciones en televisión se multiplicaron. Con el éxito llegó también el reconocimiento público, pero también la exposición personal. Por primera vez, millones de personas tenían acceso a su rostro, sus palabras y sus pensamientos más profundos. Ella misma reconoció en varias ocasiones que no estaba preparada para ese nivel de atención. Escribí una historia desde el corazón, no esperaba que se convirtiera en un fenómeno global, dijo en una entrevista con la revista The New Yorker. Mientras viajaba por todo el país promoviendo su obra, recibía cientos de correos electrónicos y cartas físicas de lectores que se sentían identificados con su trabajo. Muchos de ellos compartían historias personales, agradecimientos y testimonios emocionantes sobre cómo su novela había ayudado a sanar heridas o cambiar perspectivas. Pero entre esa avalancha de mensajes, hubo uno que llamó especialmente su atención. Era un correo largo, detallado, escrito con una precisión casi obsesiva. Quien lo escribía se presentaba como Daniel Reed, un lector de unos 40 años que afirmaba haber leído el libro 5 veces y haber tomado notas extensas sobre cada capítulo. En su mensaje, describía con lujo de detalles cómo ciertas frases de Clara le habían hecho replantear su vida, sus relaciones y hasta sus decisiones profesionales. Al principio, Clara respondió con cortesía, agradeciendo el interés y animándole a seguir escribiendo si tenía inquietudes creativas. Sin embargo, las respuestas de Daniel se volvieron cada vez más frecuentes, más personales, incluso intrusivas. Empezó a enviarle fotos de lugares que visitaba, citas literarias relacionadas con su vida y referencias a momentos privados. Clara, aunque incómoda, no quiso alarmarse. Después de todo, ¿no era eso parte del precio del éxito? Pero no imaginaba que aquel admirador silencioso pronto se convertiría en una sombra constante en su vida. A medida que el tiempo pasaba y la promoción del libro se extendía por más ciudades, Clara Bennett notó que Daniel Reed no solo seguía escribiéndole con frecuencia, sino que también parecía conocer detalles sobre su vida personal que ella nunca había compartido públicamente. En uno de sus correos, Daniel mencionó una firma de libros en Seattle, un evento al que asistió pocos meses atrás, y describió con precisión el vestido que llevaba ese día, el lugar exacto donde firmaba los ejemplares y hasta el color del bolígrafo que usaba para dedicarlos. Esa coincidencia, sumada a otros comentarios que parecían saber más de lo normal sobre su rutina, hizo que Clara sintiera por primera vez una leve inquietud, aunque intentó restarle importancia diciéndose que quizás era casualidad o simple observación atenta por parte de alguien muy fanático. Sin embargo, las redes sociales comenzaron a mostrar otro patrón. Daniel aparecía comentando en cada publicación nueva de Clara, a veces incluso antes de que ella misma hubiera terminado de leer los mensajes. No eran simples halagos ni preguntas típicas de lectores. Sus comentarios eran largos, reflexivos, a menudo citando fragmentos enteros del libro como si fuera una especie de diálogo personal entre ellos. En cierta ocasión, llegó incluso a responder a otro seguidor que le preguntaba sobre una escena ambigua del libro, anticipándose a Clara y ofreciendo una interpretación tan elaborada que muchos usuarios creyeron que él era parte del equipo editorial o incluso un colaborador cercano. Esto generó confusión en algunos fans, quienes empezaron a etiquetar a Daniel en preguntas dirigidas originalmente a Clara, pensando que tenía acceso privilegiado a su pensamiento creativo. Para entonces, Clara ya no podía ignorar que algo estaba fuera de lugar, así que decidió revisar el historial completo de correos, comentarios y mensajes privados que había recibido de Daniel desde el primer contacto.
Lo que encontró fue una línea de comunicación constante, estructurada casi como una conversación interna paralela, donde él respondía preguntas que ella nunca formuló, reaccionaba a decisiones que ella tomaba antes de anunciarlas, y en ciertos casos, predecía su comportamiento con una precisión inquietante. Alarmada pero sin querer actuar de forma precipitada, Clara consultó con su editora de confianza, Elena Torres, quien después de revisar varios mensajes le advirtió que aquel tipo de conducta podía ser señal de un admirador obsesivo, algo más común de lo que muchas celebridades estaban dispuestas a reconocer. Elena insistió en que debían tomar medidas preventivas, como bloquear temporalmente el contacto directo y filtrar los mensajes entrantes, pero Clara, aún conmovida por la aparente devoción literaria de Daniel, prefirió esperar y observar antes de cortar toda comunicación. Durante las siguientes semanas, mientras viajaba por Europa promoviendo la edición traducida de su novela, Clara intentó evitar responder directamente a los mensajes de Daniel, aunque no logró borrar del todo la sensación de que él sabía exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo en cada momento. Algunas fotos que publicaba en Instagram eran comentadas en cuestión de minutos, a veces incluso antes de que terminara de cargar la imagen, lo cual sugería que no solo la seguía en tiempo real, sino que además vigilaba cada movimiento con una atención desmedida. Fue durante una entrevista en Madrid, cuando un periodista le preguntó cómo manejaba el vínculo emocional con sus lectores, que Clara, sin mencionar nombres, expresó preocupación por cómo ciertas conexiones digitales podían volverse invasivas si no se establecían límites claros. Esas palabras, aunque sutiles, marcaron un punto de inflexión en su percepción. Ya no veía a Daniel como un lector más, sino como alguien cuyo interés iba mucho más allá de la literatura, y eso la obligó a replantearse seriamente cuál sería su próximo paso ante esa situación. Mientras Clara Benet regresaba de su gira promocional por Europa, el comportamiento de Daniel Reed se intensificó de una manera que ya no podía ser ignorada ni justificada como simple admiración literaria. Aunque ella había dejado de responder directamente a sus mensajes, Daniel continuaba escribiendo con frecuencia, ahora mencionando detalles más personales, como suposiciones sobre su estado emocional, comentarios sobre su apariencia en ciertas fotos públicas y hasta referencias a lugares específicos donde se le había visto salir de restaurantes o hoteles. Lo más inquietante era que muchas de esas observaciones resultaban precisas, lo cual indicaba que él no solo vigilaba sus redes sociales, sino que probablemente la seguía en persona o tenía acceso a información privilegiada a través de otros medios. Fue entonces cuando Clara decidió tomar cartas en el asunto y bloqueó oficialmente todos los canales de comunicación con Daniel, incluyendo su correo personal, redes sociales y cualquier cuenta relacionada que pudiera estar utilizando para contactarla. Sin embargo, en lugar de desalentarlo, esta medida pareció tener el efecto contrario. Daniel no solo encontró nuevas formas de llegar a ella, sino que empezó a dejar mensajes indirectos a través de terceros, personas que seguían a Clara en las redes o incluso empleados del hotel donde se hospedaba durante sus viajes. En una ocasión, un empleado de un hotel en París le entregó un sobresellado dirigido a la escritora del silencio, nombre que nunca había sido usado públicamente para referirse a ella, lo cual generó un escalofrío inmediato al abrirlo. Dentro del sobre había una carta manuscrita, cuidadosamente caligrafiada, en la que Daniel expresaba su profunda conexión con su obra, y aunque no hacía amenazas explícitas, sí hablaba de estar siempre cerca, incluso sin ser visto y de protegerla de quienes no comprenden su verdadero valor. Esa carta fue el primer momento en que Clara sintió miedo real, no solo por el contenido, sino por cómo había llegado hasta sus manos, pasando por múltiples filtros de seguridad que normalmente evitaban ese tipo de contacto. Decidida a protegerse, consultó con su equipo editorial y contrató a un experto en seguridad digital para revisar todas sus cuentas, eliminar cualquier posible brecha de privacidad y rastrear posibles fuentes de filtración de información personal. Durante esa revisión, descubrieron que alguien había accedido varias veces a su calendario público desde direcciones IP desconocidas, lo cual explicaría cómo Daniel parecía conocer con anticipación sus movimientos. Además, se encontraron correos electrónicos enviados desde cuentas falsas que simulaban pertenecer a su editora o a su agente literaria, intentando obtener información adicional sobre su vida privada, rutinas diarias o planes futuros. Aunque no hubo pruebas concluyentes de que fuera Daniel quien realizaba esos accesos directamente, el patrón de comportamiento y coincidencia de datos sugería una conexión directa entre él y esas actividades sospechosas.
Clara, cada vez más preocupada, decidió informar formalmente a las autoridades, presentando una denuncia ante la policía local en Nueva York, adjuntando copias de los correos, mensajes y la carta recibida en París. Los agentes escucharon atentamente su relato, pero le advirtieron que, sin una amenaza clara o un daño físico evidente, sería difícil proceder con cargos formales, aunque prometieron investigar y mantenerla informada. A partir de ese momento, Clara comenzó a cambiar su forma de vivir. Redujo drásticamente su presencia en redes sociales, limitó la cantidad de información pública sobre su vida personal y empezó a viajar con medidas de seguridad adicionales, consciente de que había alguien siguiendo sus pasos mucho más cerca de lo que jamás imaginó. Tras el descubrimiento del programa espía en su computadora personal, Clara Bennett comprendió que ya no podía dejar nada al azar y decidió contratar a un equipo especializado en ciberseguridad para realizar una auditoría completa de todos sus dispositivos electrónicos. Ese equipo, conformado por expertos en protección digital y rastreo informático, comenzó su trabajo revisando desde los correos más antiguos hasta las aplicaciones que utilizaba con mayor frecuencia, buscando cualquier rastro de actividad sospechosa. Lo primero que encontraron fue un patrón inquietante. Daniel Reed había enviado múltiples correos electrónicos durante los últimos meses, algunos con archivos adjuntos aparentemente inofensivos como supuestas reseñas literarias o fragmentos de textos inspiradores escritos por él mismo. Uno de esos documentos, tras ser analizado minuciosamente, contenía un código malicioso que permitía la instalación silenciosa de software espía diseñado específicamente para monitorear movimientos del teclado, acceder a carpetas privadas y activar cámaras y micrófonos sin el conocimiento del usuario. Este hallazgo no solo confirmó que Daniel tenía conocimientos técnicos avanzados, sino también una habilidad perturbadora para manipular situaciones digitales con el objetivo de obtener información sensible sobre Clara. Además, el equipo de seguridad logró rastrear algunas direcciones IP desde donde se habían realizado accesos remotos a los archivos de Clara, lo cual condujo a la identificación de varios servidores ubicados en diferentes partes del país, pero operados desde una misma red clandestina. Aunque no era posible determinar con certeza si Daniel actuaba solo o contaba con ayuda externa, todo indicaba que él estaba detrás de aquellos accesos no autorizados, lo cual elevó significativamente el nivel de alerta tanto para Clara como para las autoridades encargadas del caso. En paralelo, se realizó un análisis forense de los mensajes que Daniel había dejado en redes sociales y correos electrónicos, y se descubrió que muchos de ellos contenían pistas sutiles sobre su ubicación real, referencias a lugares que mencionaba casualmente y hasta comentarios indirectos sobre rutinas diarias. Una de las revelaciones más impactantes fue que Daniel había estado viviendo en Vermont, a menos de 2 horas en coche de Manhattan, lo cual explicaría cómo había podido seguir a Clara en varias ocasiones sin que ella lo notara. También se encontró evidencia de que había alquilado una casa en ese pequeño pueblo rural bajo un nombre falso, lo cual generó aún más preocupación, ya que implicaba que no solo sabía dónde vivía Clara, sino que además tenía un lugar desde donde planificar sus movimientos sin ser detectado. La policía inició una investigación más profunda, coordinada con agentes locales en Vermont, revisando registros de alquileres, transacciones bancarias y perfiles digitales relacionados con el nombre ficticio usado por Daniel. Durante esa investigación, se descubrió que había comprado material de vigilancia, incluyendo drones pequeños, cámaras ocultas y dispositivos de grabación portátiles, todos adquiridos online mediante cuentas falsas y pagados en efectivo a través de intermediarios. Esta acumulación de pruebas hizo que las autoridades finalmente tomaran el caso con la seriedad que merecía, y decidieron emitir una orden de restricción contra Daniel, prohibiéndole acercarse a menos de 500 metros de cualquier residencia o evento relacionado con Clara Bennett. Sin embargo, pese a todas esas medidas legales, Clara no podía evitar sentir que la amenaza seguía latente, que aunque ahora tenían pruebas concretas, Daniel seguía siendo un hombre inteligente, calculador y obsesionado con una idea tan distorsionada del amor que parecía incapaz de reconocer los límites entre admiración y posesión. Y mientras las autoridades trabajaban para localizarlo y detenerlo, Clara tuvo que enfrentar una nueva realidad. Ya no solo estaba luchando contra un admirador desequilibrado, sino contra alguien que había convertido su vida en una historia de ficción donde ambos eran protagonistas, aunque ella nunca hubiera aceptado ese papel. A medida que las autoridades profundizaban en el perfil psicológico de Daniel Reed, se fue revelando una personalidad compleja,
obsesiva y profundamente influenciada por una visión distorsionada del amor, la conexión emocional y la literatura. Tras revisar su historial académico, los investigadores descubrieron que había sido profesor universitario de literatura durante más de 10 años, especializado en novelas románticas clásicas y estudios sobre narrativa femenina, lo cual explicaba su profundo conocimiento del lenguaje literario y su capacidad para interpretar textos con una precisión casi obsesiva. Sin embargo, también encontraron registros de conflictos laborales y denuncias anónimas relacionadas con acoso académico, donde varios estudiantes habían señalado un comportamiento inapropiado por parte de Daniel, incluyendo comentarios personales excesivos, mensajes fuera de horario y una tendencia a entablar conversaciones demasiado íntimas disfrazadas de análisis intelectual. Aunque nunca fue despedido oficialmente ni enfrentó cargos penales, su reputación dentro del ambiente académico decayó rápidamente, lo que lo llevó a abandonar su puesto y retirarse del mundo universitario sin dejar rastro claro de sus movimientos posteriores. En ese momento, su vida dio un giro radical. Dejó de aparecer en espacios públicos tradicionales y comenzó a construir una identidad paralela centrada en el estudio privado de la literatura, el aislamiento social voluntario y la escritura constante de diarios personales llenos de reflexiones sobre el destino, el amor y la conexión entre autores y lectores. Al parecer, fue precisamente durante ese periodo de retiro cuando Daniel descubrió el libro de Clara Bennett, El silencio de los sueños, y desde entonces, su vida dio un giro obsesivo que lo condujo hacia una relación mental unilateral con la escritora. Para él, leer esa novela no fue solo una experiencia literaria, sino una especie de revelación personal, como si Clara hubiera escrito cada palabra directamente para él, como si le estuviera hablando en voz baja desde las páginas, ofreciéndole respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Con el tiempo, esa conexión imaginaria se fue fortaleciendo hasta convertirse en algo tan real para Daniel que ya no podía distinguir entre la ficción que leía y la realidad que vivía, creyendo firmemente que estaba destinado a formar parte de la historia de Clara, incluso si ella no era consciente de ello. Esta confusión entre ficción y realidad se reflejaba claramente en sus correos, donde mezclaba citas literarias con referencias a su propia vida, describiendo situaciones cotidianas como si fueran capítulos de una novela compartida entre ambos, como si fueran personajes de una historia que él mismo estaba escribiendo. En varias ocasiones, llegó a mencionar eventos hipotéticos como si ya hubieran ocurrido, como cenas privadas, encuentros fortuitos en aeropuertos o incluso viajes juntos a lugares que Clara jamás había visitado con él. Todo esto dentro de un marco narrativo tan coherente que resultaba difícil determinar si realmente creía que esos momentos habían sucedido o simplemente deseaba que así fuera. Este tipo de pensamiento, conocido en psicología como idealización proyectiva, es común en casos de admiradores obsesivos, donde la mente crea una versión idealizada de la persona deseada, ignorando cualquier indicio de rechazo o distancia real porque la fantasía es más poderosa que la verdad. Lo que Clara no sabía todavía era que Daniel no solo escribía cartas dirigidas a ella, sino que también mantenía un diario personal extenso donde documentaba día a día cómo veía evolucionar su relación ficticia, registrando incluso conversaciones imaginadas, decisiones que supuestamente tomaban juntos y planes futuros que, para él, eran completamente válidos. Cuando las autoridades finalmente lograron acceder a uno de sus dispositivos electrónicos mediante una orden judicial, encontraron archivos de texto, grabaciones de voz y hasta dibujos hechos a mano donde Clara aparecía junto a él en escenas cotidianas, como si fueran una pareja normal que compartía una vida tranquila en algún lugar apartado del mundo. Esa evidencia no solo confirmó el nivel extremo de su obsesión, sino también el peligro latente que representaba, porque no se trataba de alguien que simplemente admiraba a una escritora, sino de un hombre que había construido una realidad alternativa en la que ambos estaban destinados a estar juntos, sin importar qué tan lejos estuviera eso de la verdad. Y mientras Clara intentaba asimilar esta nueva información, comprendiendo que había sido el centro de una fantasía enfermiza durante tanto tiempo, las autoridades seguían trabajando incansablemente para localizarlo, conscientes de que cuanto más tiempo pasara oculto, más impredecible podría volverse su comportamiento. Mientras las autoridades profundizaban en la vida digital de Daniel y sus movimientos físicos se mantenían envueltos en el misterio, Clara Bennett intentaba llevar una vida lo más normal posible dentro de su nueva realidad, aunque cada día resultaba más difícil ignorar la sombra constante que lo acompañaba todo.
Su apartamento en Manhattan había dejado de ser un refugio para convertirse en una prisión vigilada, donde cada sonido extraño, cada movimiento en la calle o cada mensaje nuevo generaba una oleada de ansiedad que no podía controlar fácilmente. Aunque contaba con protección privada, sistemas de seguridad avanzados y un equipo legal trabajando sin descanso, Clara sabía que nada de eso garantizaba su tranquilidad emocional, porque la verdadera amenaza no era visible ni tangible, sino que vivía dentro de su mente como una constante intranquilidad. Fue entonces cuando decidió tomar una decisión drástica: alejarse por completo de Nueva York, dejar atrás los escenarios públicos y mudarse temporalmente a un lugar remoto donde pudiera recuperar algo de estabilidad mental, y quizás, escribir una nueva novela que le permitiera reconstruirse desde adentro hacia afuera. Tras consultar con su editora y su abogado, Clara cerró su apartamento, informó a muy pocas personas sobre sus planes y viajó en secreto a un pequeño pueblo en Vermont, cerca de las montañas Green Mountains, un lugar tranquilo y casi desconocido para el mundo exterior. La casa que alquiló era antigua, rodeada de bosques espesos y caminos silenciosos, perfecta para alguien que necesitaba desaparecer del radar público, pero también un entorno que, sin saberlo aún, estaba mucho más conectado con Daniel Reed de lo que ella jamás habría imaginado. Durante las primeras semanas allí, Clara logró sentirse segura por primera vez en meses. No había cámaras siguiéndola, no había firmas de libros ni entrevistas, solo el sonido de los pájaros al amanecer, el crujido de la madera al calentarse la chimenea y el murmullo de sus pensamientos mientras escribía página tras página en un cuaderno de tapas duras. Pero esa paz fue interrumpida una tarde lluviosa cuando, al salir a caminar por uno de los senderos cercanos, notó una figura sentada en un banco de madera frente a una pequeña biblioteca local, bajo la protección de un paraguas negro que apenas dejaba ver su rostro. Al principio, trató de convencerse de que era casualidad, que cualquiera podría estar allí leyendo un libro o simplemente disfrutando del clima, pero cuando pasó junto a él, pudo ver por breves segundos sus ojos, unos ojos que reconocería entre miles, porque habían aparecido antes en correos, mensajes y pesadillas digitales. No dijo nada, ni siquiera lo miró directamente, pero su corazón aceleró de inmediato, como si su cuerpo hubiera reaccionado antes incluso de que su mente terminara de procesar lo que acababa de ver. Regresó a casa apresurada, llamó a su asistente y le pidió que confirmara si realmente había sido Daniel, si había alguna posibilidad de que fuera solo alguien parecido o si, por el contrario, aquello era una señal de que ya no podía escapar de él, ni siquiera en los lugares más recónditos del país. Horas más tarde, recibió la confirmación. Ese hombre era efectivamente Daniel Reed, y no solo estaba en el mismo pueblo que ella, sino que además había estado visitando ese mismo lugar todos los días desde que Clara llegó, como si supiera exactamente dónde encontrarla. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se quedó sentada frente a la ventana principal, observando el bosque oscuro, preguntándose cómo había llegado hasta allí, como un admirador obsesivo había logrado burlar todas las medidas de seguridad que creía infranqueables y que significaba aquel encuentro fortuito que parecía demasiado calculado para ser casual. En ese momento comprendió que Daniel no era solo un fanático, ni siquiera un acosador común. Era alguien que había construido una conexión tan profunda con su obra que ahora creía tener derecho a formar parte de su vida real, aunque eso significara cruzar límites que nadie debería traspasar. Y mientras el viento golpeaba suavemente contra la ventana y los árboles susurraban historias antiguas en medio de la noche, Clara supo con certeza que ya no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar esta situación de frente, antes de que las fronteras entre ficción y realidad se desdibujaran por completo y ya no quedara nada de la vida que había conocido. Tras el encuentro fortuito en Vermont, Clara Bennett comprendió que ya no podía seguir postergando una solución definitiva al acoso constante de Daniel Reed, por lo que decidió elevar oficialmente el nivel de intervención legal y coordinar con las autoridades un plan para garantizar su seguridad inmediata. Esa misma noche, tras confirmar que Daniel había estado vigilándola incluso en ese lugar remoto donde creía haber encontrado refugio, Clara llamó a su abogado y le pidió que solicitara una audiencia urgente ante el juez encargado del caso, argumentando que las medidas actuales ya no eran suficientes para protegerla. A la mañana siguiente, agentes locales de Vermont y representantes del Departamento de Seguridad de Nueva York llegaron al pequeño pueblo donde se encontraba Clara, iniciando una investigación más profunda sobre los movimientos recientes de Daniel y evaluando posibles riesgos inminentes.
Se descubrió que Daniel no solo había estado frecuentando lugares cercanos a la casa donde vivía Clara, sino que también había alquilado una habitación en una posada ubicada a menos de 2 kilómetros, desde donde tenía acceso visual indirecto a la propiedad y podía monitorear sus salidas y entradas sin ser detectado fácilmente. Además, durante un registro realizado en esa habitación, autorizado por una orden judicial tras presentar pruebas del comportamiento obsesivo de Daniel, las autoridades encontraron cuadernos llenos de anotaciones detalladas sobre cada movimiento de Clara, fotos impresas de redes sociales, mapas con rutas que ella solía tomar al caminar y hasta cartas escritas como si fueran respuestas a conversaciones que nunca tuvieron lugar. Esas pruebas fueron fundamentales para demostrar que no se trataba de un admirador excesivamente dedicado, sino de una persona que había cruzado múltiples límites legales, incluyendo vigilancia ilegal, invasión de privacidad, manipulación digital y acercamientos reiterados a pesar de tener conocimiento de la prohibición establecida por la orden de restricción. Inmediatamente, se emitió una nueva orden judicial que ampliaba las medidas de protección hacia Clara, permitiendo que fuera escoltada permanentemente por agentes locales y que se instalaran cámaras adicionales en la zona para monitorear cualquier actividad sospechosa cerca de su residencia temporal. Al mismo tiempo, se activó un operativo coordinado entre las policías estatales y federales para localizar y detener a Daniel Reed, quien, tras darse cuenta de que estaba siendo investigado, abandonó repentinamente la posada y dejó atrás gran parte de sus pertenencias, lo cual indicaba que intentaba borrar su rastro lo más rápido posible. Las autoridades iniciaron un rastreo de sus últimos movimientos digitales, revisando registros de transacciones bancarias, correos electrónicos recientes y conexiones en redes sociales, logrando así identificar que Daniel había reservado un billete de autobús con destino a Boston, probablemente con la intención de ocultarse allí mientras elaboraba su próxima estrategia. Con esta información, se organizó un dispositivo policial en la estación de autobuses de Boston, donde Daniel fue finalmente detenido al descender del vehículo, sin ofrecer resistencia física, aunque sí mostrando una expresión de calma inquietante, como si hubiera anticipado que ese momento llegaría tarde o temprano. Durante su declaración inicial ante las autoridades, Daniel insistió en que no pretendía hacerle daño a Clara, sino simplemente protegerla de una vida pública que, según él, la alejaba de su verdadero propósito y de la conexión única que compartían a través de la literatura. También afirmó repetidamente que consideraba su relación algo predestinado, basándose en interpretaciones personales de ciertos pasajes del libro de Clara, argumentando que ella había escrito esas palabras específicamente para él, como una señal del universo de que debían estar juntos. Aunque negó haber cometido actos de espionaje o acoso físico directo, no pudo explicar satisfactoriamente cómo había obtenido tanta información sobre la vida personal de Clara ni cómo había logrado burlar tantas barreras de seguridad diseñadas precisamente para evitar este tipo de intrusiones. Finalmente, Daniel fue formalmente acusado de varios cargos, entre ellos vigilancia ilegal, invasión de privacidad, posesión de dispositivos de espionaje y violación reiterada de una orden de restricción, lo cual significaba que enfrentaría un proceso penal que podría llevarlo a cumplir una condena real en prisión o someterse a tratamiento psiquiátrico obligatorio. Mientras tanto, Clara recibió la noticia de la detención con una mezcla de alivio y miedo, consciente de que, aunque el peligro inmediato parecía controlado, las heridas emocionales causadas por meses de acoso obsesivo no desaparecerían tan fácilmente, y que tendría que aprender a reconstruir su vida no solo fuera de la mirada pública, sino también dentro de su propia mente. Con la detención de Daniel Reed, el caso pasó rápidamente a manos del sistema judicial, y en cuestión de semanas se iniciaron los preparativos para un juicio que prometía ser uno de los más mediáticos del año, no solo por la fama de Clara Bennett, sino también por la naturaleza inusual de los cargos presentados contra su acosador. Aunque inicialmente se pensaba que sería un proceso relativamente rápido, las declaraciones de Daniel durante las audiencias preliminares revelaron una mente profundamente alterada, llena de teorías sobre destino, literatura y conexión espiritual, lo cual complicó aún más la comprensión legal del caso. Durante las primeras sesiones del juicio, los fiscales presentaron pruebas abrumadoras que incluían correos electrónicos interceptados, registros digitales de acceso no autorizado a los dispositivos de Clara, imágenes captadas por cámaras de vigilancia que mostraban a Daniel cerca de sus residencias, y testimonios de expertos en seguridad digital que confirmaron la sofisticación de los métodos utilizados para monitorearla.
También se presentaron documentos médicos obtenidos tras una evaluación psiquiátrica realizada a Daniel mientras estaba bajo custodia, donde se destacaba un perfil clínico compatible con trastornos obsesivo-compulsivos extremos, personalidad paranoide y una fuerte tendencia a la idealización proyectiva, características comunes en casos de acoso obsesivo prolongado. Sin embargo, Daniel no negó gran parte de las acusaciones. Al contrario, afirmó públicamente que todo lo que había hecho fue impulsado por amor, por una necesidad interna de proteger a Clara de una industria literaria que, según él, la explotaba y la alejaba de su verdadero propósito creativo. En varias ocasiones durante el juicio, llegó incluso a citar fragmentos del libro de Clara como si fueran evidencia de una conexión predestinada entre ambos, señalando frases específicas que interpretaba como señales personales dirigidas directamente a él, ignorando cualquier intento de los jueces por hacerle entender que esa interpretación era subjetiva y distorsionada. Esta actitud generó preocupación entre los especialistas legales, ya que demostraba que Daniel no solo carecía de remordimiento, sino que además mantenía una convicción firme de que sus acciones tenían un fundamento moral, lo cual hacía que fuera aún más difícil determinar cuál sería la sentencia más adecuada para garantizar la seguridad de Clara y prevenir futuros comportamientos similares. Mientras tanto, Clara decidió no asistir personalmente al juicio, prefiriendo mantenerse alejada de la exposición mediática que inevitablemente surgiría de un caso tan sonado, aunque sí envió una declaración escrita que fue leída ante el tribunal, donde explicaba cómo el acoso había afectado su salud mental, su carrera y su vida privada. En esa declaración, describió cómo había pasado de ser una escritora apasionada por contar historias a convertirse en una figura cautiva de su propia fama, atrapada en una pesadilla donde alguien había cruzado todas las barreras imaginables para transformar una relación ficticia en algo que pretendía ser real, sin importarle las consecuencias. Su testimonio escrito causó un profundo impacto entre los asistentes al juicio, especialmente cuando mencionó que, durante meses, tuvo miedo de caminar sola por la calle, de abrir un correo electrónico o incluso de mirar hacia atrás al salir de su casa, porque cada acción se había convertido en una posibilidad de encontrarlo allí, observándola. La Fiscalía utilizó esta declaración como pieza central para argumentar que el daño causado por Daniel iba mucho más allá de lo físico, ya que había logrado infiltrarse en la mente de Clara, generando un estado constante de ansiedad, paranoia y pérdida de confianza en su entorno inmediato. Tras semanas de audiencias, peritajes y testimonios cruzados, el juez encargado del caso dictó una sentencia que marcó un precedente importante en materia de acoso digital y obsesión literaria. Daniel Reed fue condenado a 5 años de prisión efectiva por múltiples violaciones a la privacidad, espionaje ilegal y desacato reiterado a una orden de restricción. Además, se ordenó que permaneciera en tratamiento psiquiátrico obligatorio durante al menos 2 años adicionales tras cumplir su condena, con revisión periódica por parte de un equipo médico antes de poder reintegrarse a la sociedad. Esta decisión fue recibida con alivio por Clara y su equipo, aunque también con cierta cautela, conscientes de que ningún castigo podría borrar completamente el impacto emocional dejado por aquellos meses de persecución silenciosa, donde la línea entre admiración y posesión se había borrado por completo. Y mientras Daniel era trasladado a una instalación penitenciaria de máxima seguridad, Clara, desde su refugio en Vermont, cerraba los ojos y respiraba profundamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podía volver a escribir sin temer que cada palabra fuera leída por alguien que no debería estar allí. Con la sentencia cumplida y Daniel Reed tras las rejas, Clara Bennett comenzó un proceso lento pero necesario de reconstrucción personal, consciente de que aunque el peligro físico había desaparecido, las cicatrices emocionales no se borrarían tan fácilmente. Decidió alejarse por completo del ojo público durante varios meses, cortando incluso su presencia en redes sociales, eliminando cuentas antiguas y limitando al máximo su exposición digital, algo que, paradójicamente, le permitió recuperar una conexión más auténtica con su verdadera vocación, escribir. En ese tiempo de silencio, Clara viajó por lugares remotos donde nadie sabía quién era, donde podía caminar sin miedo, hablar con desconocidos y sentarse en una cafetería solo para observar el mundo pasar sin sentirse observada. Fue precisamente en uno de esos viajes, en una pequeña villa costera en Portugal, donde comenzó a esbozar lo que sería su próxima novela, una historia profundamente personal sobre los límites entre admiración y posesión, sobre cómo el amor puede transformarse en obsesión cuando se cruza la frontera de la realidad hacia la ficción.
Aunque inicialmente no tenía planes de publicarla, su editora insistió en que esa historia tenía que ser contada, no solo como testimonio personal, sino también como advertencia y reflexión sobre cómo la fama, el anonimato digital y la soledad pueden crear escenarios propicios para relaciones tóxicas que empiezan como simples conexiones literarias. Cuando finalmente decidió compartir públicamente su experiencia, lo hizo a través de una entrevista exclusiva concedida a una revista literaria de renombre, donde habló abiertamente sobre el acoso que sufrió, el impacto emocional que tuvo en su vida y cómo logró superarlo sin perder su pasión por escribir. Su testimonio generó un fuerte eco en el mundo editorial y en comunidades de lectores, llevando a muchas escritoras y escritores a abrirse también sobre experiencias similares que hasta entonces habían mantenido en secreto por miedo a represalias, estigmatización o pérdida de credibilidad profesional. También impulsó cambios importantes en las políticas de seguridad digital dentro del ámbito literario, con editoriales implementando protocolos más estrictos para proteger a sus autores frente a posibles casos de acoso o vigilancia ilegal por parte de admiradores extremos. Clara, ahora más consciente que nunca del poder de las palabras, no solo fuera del papel sino también en la vida real, comenzó a colaborar con organizaciones dedicadas a la protección de creadores digitales y figuras públicas, ofreciendo talleres sobre salud mental, privacidad y resiliencia emocional. Años después, su nueva novela fue finalmente publicada bajo el título La línea entre nosotros, un libro que mezclaba ficción y elementos autobiográficos, contando la historia de una escritora cuya obra inspira a un lector que termina cruzando todos los límites imaginables en nombre del amor. La obra fue recibida con críticas entusiastas y ventas récord, no solo por su calidad literaria, sino también por el valor simbólico que representaba. El regreso de una mujer que había sido silenciada por el miedo, pero que ahora volvía a hablar, esta vez desde un lugar de fuerza, claridad y sanación. Durante una gira promocional muy controlada, Clara dio varias conferencias donde compartió su experiencia, siempre enfocándose no en el horror del pasado, sino en la importancia de reconocer señales de alerta tempranas, de hablar sin vergüenza sobre el acoso y de buscar ayuda antes de que las situaciones escapen de control. Hoy en día, Clara vive una vida tranquila en un lugar no revelado, rodeada de libros, naturaleza y animales, escribiendo cada mañana y leyendo cada tarde, consciente de que su historia sirvió para iluminar una sombra que muchos prefieren ignorar, pero que afecta a más personas de lo que comúnmente se cree. Y aunque el caso de Daniel Reed sigue siendo recordado como un ejemplo extremo de obsesión literaria, también se convirtió en una lección para miles de personas sobre cómo el amor, cuando pierde su equilibrio, puede convertirse en una amenaza silenciosa capaz de invadir cualquier espacio, incluso el más privado.